estudiando la palabra de Dios cada día un capítulo, y así vamos estudiando toda la Biblia, porque toda la palabra, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos. De esta manera perseveramos en esta disciplina espiritual. Bienvenidos, bienvenidas. Mira, recuerda que este es tu canal donde puedes encontrar explicación de toda la Biblia, capítulo tras capítulos. Vamos entonces juntos ya a estudiar en Segunda de Crónicas el capítulo 34. Recuerda que estamos libro por libro también. Vamos desde Génesis y ya estamos en Segunda de Crónicas. Aquí, en el capítulo 34, encontramos que debido al asesinato de Amón, entonces, que fue inesperado, su hijo, que estaba muy pequeño, llamado Josías, de tan solo 8 años, tomó el reino, se le entregó el reino. Versículos 2 al 5. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Nota que ahora este niño hizo lo correcto después que su abuelo Manasés y su padre Amón se desviaron del camino hacia la idolatría, aunque recuerda que Manasés tuvo un arrepentimiento ya al final de su vida. Sin embargo, las consecuencias se van a ver. Sigamos leyendo versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Jerusalén y a todo Judá de toda idolatría, de todos los altares paganos que se habían levantado en el reinado de su padre Amón. Fueron derribados en su presencia los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas. Las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les había ofrecido sacrificio. Recuerda que la palabra de Dios, la ley de Dios, en los mandamientos está el mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes. Y esto lo tenía claro el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Y nosotros también lo debemos tener claro. No se deben adorar imágenes. Por eso no podemos estar levantando estatuillas en la casa o en los caminos. A veces uno va por la carretera y ve unas estatuas con unas velitas encendidas, o en algunos templos que tú conoces ves unas imágenes de llamados entre comillas santos, otras que son imágenes de algunas mujeres llamadas vírgenes de diferentes localidades. Aquí vemos cómo este rey llamado Josías entiende esto, que no debe tenerse imágenes, y lucha por ello. Y hemos visto en el recorrido ya de la palabra que siempre hay corrupción alrededor de esa adoración de imágenes, ya sean paganas o cristianas. Sigamos leyendo el versículo 5. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Hizo una limpieza de idolatría, de adoración, de estatuas, de imágenes. Tremenda. Este niño a los 12 años. Al realizar la limpieza y reparación del templo, que también fue otra acción que vemos más adelante, si sigues leyendo, él toma la decisión de restaurar la adoración en el templo, que cuando ya se está adorando imágenes se descuida notablemente. Y aquí él entonces, cuando envía a estas reparaciones, se encuentran dentro del templo el libro de la ley que había sido olvidado. Allá en uno de los cuartos donde se guardaban los diezmos y las ofrendas, había dinero guardado en el templo. Allá el sacerdote Hilcías encuentra el libro del pacto, el libro de la ley. Se lo entrega al escriba Safán, y Safán se lo lleva al rey Josías, diciéndole: mira lo que hemos encontrado, el libro del pacto, el libro de la ley. El rey Josías recibe entonces el libro y dice, vamos al versículo 19, entre otras cosas, para ver la reacción
del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y ordenó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, a Adón, hijo de Micaía, a Safán el escriba y a Asaías, siervo del rey: id, consultad a Jehová por mí y por el resto de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no han guardado las palabras de Jehová, haciendo conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Así que Josías se dedica a la lectura del libro de la ley, de ese libro que contenía las bendiciones y maldiciones de acuerdo a la reacción o al compromiso que hiciera el pueblo, porque allí estaba el compromiso de Dios de ser el Dios de Israel, y Israel de ser el pueblo fiel de este Dios eterno, oh Jehová. Pero él se da cuenta que sus padres no fueron fieles, así que allí habían unas estipulaciones, unas sentencias cuando no eran fieles, de la ira de Dios, de la destrucción. Y así que él dice: hemos pecado, estamos lejos, vamos a recibir es maldición. Por eso, por favor, vayan, consulten a Dios sobre mí. Después de rasgar sus vestidos, haciendo un reconocimiento, humillándose delante de Dios, él manda entonces a consultar. Hay aquí vemos claramente, amigos, amigas, que Josías tiene una gran, se compunge, diríamos. Él reacciona con reconocimiento cuando lee la palabra de Dios. Amigos, amigas que me escuchan, tenemos nosotros ese reconocimiento. Cuando tú escuchas el mensaje de Dios, cuando abres la Biblia, ¿cómo lo estás haciendo? Que Dios nos habla y generalmente vamos a encontrar que hay reprensión, vamos a encontrar que nuestros pasos se desvían del camino que señala la palabra. Pero cuando nosotros vamos a la palabra con ese reconocimiento, la verdad tenemos que rasgarnos los vestidos, es decir, humillarnos, reconocer. Siempre cuando la palabra de Dios se abre en toda la historia de la humanidad, vemos que cuando la Biblia ha sido expuesta, enseñada, hay una reacción de reconocimiento y hay un reavivamiento espiritual. Eso notamos que sucedió en Josías, y el rey Josías experimenta dolor, tristeza por ver cómo su pueblo andaba lejos de la voluntad de Dios. Él mismo sintió ese fervor, ese sentimiento, esa humillación. El rey, consternado, solicita que sus sacerdotes le consulten a Dios por él. Aparece la profetisa Hulda aquí en la historia, en la escena, con el mensaje de que Judá recibirá el castigo por su desvarío, por su idolatría constante, pero que no sería en tiempos del rey Josías, porque Josías había hecho lo correcto y se había humillado delante de Dios. Así que Dios dice a través de la profetisa: mira, Israel, Judá, ya tienen que cosechar la desgracia, el resultado de su desvío constante una y otra vez de parte de Dios, lejos de Dios. Pero Josías no va a ser en tiempo de Josías, porque él ha hecho lo bueno, lo correcto. De todas maneras, Josías hizo que todo Judá se comprometiera con las estipulaciones del libro de la ley. Finalmente dice el versículo 33, Josías quitó todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová su Dios, y mientras él vivió no se apartaron de Jehová, el Dios de sus padres. Pero dice mientras él vivió. ¿Por qué? Porque el pueblo recibió la influencia de un buen rey, pero antes se habían desviado y después de Josías se vuelven a desviar, y bueno, vamos a ver cómo finalmente la ira de Dios se tiene que sentir, el castigo viene, la destrucción viene. Pero quiero terminar resaltando, mis amigos y amigas, que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, cuando estudiamos la Biblia, teniendo en cuenta que es el mensaje que Dios me manda, entonces hay un reavivamiento espiritual en mi vida. Te invito para que sigas cerca de la palabra de Dios, reavivados por su palabra cada día. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos por tu palabra, que nos exhorta, que nos anima, que nos transforma. Ayúdanos a vivir siempre reavivados por ti.
y que podamos también compartir esta palabra hacia otros. Te pido bendigas a cada amigo y amiga que me está escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, te invito para que seas un promotor del estudio de la Biblia compartiendo este link por lo menos con 10 de tus contactos. Feliz día.